del Prado y el Terruño al barco de vapor para encarar la larga travesía del Atlántico, con destino a la perla de las Antillas, La Habana. Entre 1880 y 1930, más de 300.000 jóvenes asturianos emprendieron rumbo a Cuba, Puerto Rico, México o Argentina, en un viaje de ida y vuelta cuya huella aún pervive hoy a ambos lados del océano. Esta epopeya marcó de manera especial la demografía asturiana de la primera mitad del siglo XX, pero dejó también una profunda huella en otros muchos ámbitos de aquella sociedad. El pueblo de Somao, en el concejo de Pravia, reúne un importantísimo patrimonio de arquitectura indiana que convive armoniosamente con las construcciones tradicionales del medio rural astur. Y es que tras una prolongada y azarosa vida en ultramar, el emigrante adinerado, siempre nostálgico de su tierra natal y de sus raíces, albergaba el sueño de volver al pueblo de origen para disfrutar de su fortuna en los paisajes de la infancia. No solo construyeron magníficos palacios e imponentes casas señoriales, siguiendo los modelos de arquitectura predominantes en Europa y América, sino que financiaron escuelas, lavaderos, iglesias, parques, carreteras y otras infraestructuras que cambiaron la fisonomía de sus aldeas de origen, mejorándolas notablemente. Y es que era una muestra de generosidad dotar a sus pueblos de los medios de los que ellos habían carecido. Villa Radís, La Casona, el Noceo, el Marciel, la Casa de la Torre, así como el espléndido conjunto público del parque, iglesia, escuelas y cine escolar benéfico, fueron algunas de las obras realizadas en los primeros años del siglo XX y que hicieron a Somao merecedor del premio al Pueblo Ejemplar de Asturias en 2020. Este singular patrimonio arquitectónico constituye además el testimonio aún vivo de aquellos indianos que escribieron su particular y abnegada historia a ambos lados del Atlántico.